Muy buenos días tengan todos ustedes. Sean bienvenidos. Tenemos casa llena hoy, gracias a Dios. Sean bienvenidos también quienes nos ven desde casa, desde la comodidad de su hogar en este domingo. Un domingo más podemos congregarnos aquí, en el edificio de la iglesia. Da gusto verlos aquí. Gracias por acompañarnos. El día de hoy estamos llegando a la cuarta parte de esta serie que hemos llamado Despegar. Y en esta cuarta parte, a través ya de las últimas 3 semanas, hemos llegado a una conclusión que parece bastante obvia, pero que la hemos puesto sobre el tapiz para conversar un poco acerca de esto. Y llegamos a esta conclusión, y es que todos nosotros tenemos resultados en nuestras vidas que disfrutamos y que no disfrutamos, y que son consecuencia de las decisiones que hemos tomado. Esto pareciera, cuando lo decimos así, parece bastante obvio. Lo que nos ocurre, las consecuencias de nuestras vidas, es resultado de las decisiones que tomamos. Hasta ahí parece obvio, ¿verdad? Y llegábamos a otra afirmación que parece no tan obvia, y es que cada decisión que nosotros tomamos es el resultado de algo en lo que nosotros creemos fuertemente, que nosotros tenemos convicciones, creemos en ciertas cosas, en nuestro matrimonio, de cómo manejar nuestras finanzas, de cómo educar los hijos, de cómo debo comportarme. Tenemos fuertes creencias que hemos ido aprendiendo en nuestra vida que nos llevan a tomar estas decisiones. En lo que no pensamos usualmente es de dónde he sacado yo esas creencias, de dónde he tomado esas creencias. Porque para nosotros es fácil saber por qué tengo esta consecuencia. Si algo ocurre en mi vida, si yo estoy viviendo la consecuencia de algo, es porque yo tomé una decisión. Y no es muy complicado llegar a entender eso. Toda decisión tiene su consecuencia. En lo que no pensamos mucho, no pensamos usualmente, es por qué tomé esa decisión. ¿Cuál es mi creencia? ¿Cuál es mi razonamiento para haber tomado esa decisión? Y de eso venimos hablando en las últimas semanas. Sabemos que las decisiones que nosotros hemos tomado son las que han provocado la consecuencia de la que yo estoy viviendo el día de hoy. Me guste o no me guste, pero sabemos de dónde viene esto. Y pensando en todo esto, llegamos a la conclusión de que si nosotros queremos resultados diferentes en nuestra vida, tenemos no solamente que tomar decisiones diferentes, es lo que nosotros usualmente tratamos de hacer. Yo quiero un resultado diferente en mi vida y creo que tomando una decisión diferente voy a tener un resultado diferente. Cuando en realidad a la conclusión que hemos estado llegando en las últimas semanas es que para yo poder tener decisiones diferentes con resultados diferentes, debo cambiar mi manera de pensar, debo cambiar mi estructura de pensamiento. Cuando yo cambie mi estructura de pensamiento, ahí es cuando realmente voy a comenzar a tomar decisiones diferentes que me llevan a resultados diferentes. Y lo más sorprendente de esto es que aunque pareciera un concepto psicológico nuevo, súper extraño, es algo que hace 2000 años está escrito en la Biblia. Y hace aproximadamente 2000 años, un hombre que nosotros conocemos como Pablo lo escribió de la siguiente manera. Pablo nos dice, en el libro de Romanos, dice así: no se amolden al mundo actual, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente. En otras palabras, no tenemos por qué ser parte del montón, ir con el montón. Lo que veníamos hablando desde la primera semana es que llegamos a veces en momentos en nuestra vida en que nos sentimos parte del montón. Todos nos levantamos, todos trabajamos, todos pagamos deudas y llegamos a un punto en que queremos salir de eso, queremos romper, despegar de ese lugar. La buena noticia que nos dice Pablo es que no tenemos que ser del montón, podemos cambiar sin necesidad de huir y sin necesidad de lastimar corazones. Todo lo que tenemos que hacer es no amoldarnos al mundo, sino ser transformados. Pero esa transformación debe provenir de la renovación de mi mente, de cambiar mi manera de pensar. Ahora, no es cuestión solamente de cambiar las decisiones que he tomado, sino de cambiar ese proceso de pensamiento. En otras palabras, una vida transformada es el resultado de una mente renovada. Usted quiere transformar su vida, quiere salir de ese lugar donde está, necesita transformar
su manera de pensar, necesita renovar su manera de pensar. O como le dijo el mismo Jesús, Jesús nos dice, y conocerán la verdad, y esta verdad los hará libres. Si comenzamos a reemplazar esa manera de pensar, que es la que nos ha llevado a tomar malas decisiones muchas veces, comenzamos a reemplazar esos pensamientos, esas creencias que traemos arrastrando, que nos llevan a tomar malas decisiones, comenzamos a reemplazarlas con verdades que estamos tratando de aprender o de comunicarles en las últimas semanas, entonces vamos a tener resultados diferentes. Esa es la manera de cambiar. Y hablando de esto, en las últimas semanas hablábamos de algunas verdades que tenemos que ir abrazando, tenemos que ir adoptando para cambiar nuestra manera de pensar. Y en la primera semana hablamos de esta primera verdad. Y esta verdad nos dice que Dios sabe lo que es mejor para mí, mejor de lo que yo creo que es mejor para mí. Una de las mentiras, de los pensamientos que nos lleva a las consecuencias que vivimos y que no nos gustan muchas veces, es que yo me quiero mandar, yo sé lo que es mejor para mí, yo creo que yo sé qué es lo que más me conviene, yo creo que yo sé qué es lo que es mejor para mi vida. Y la primera verdad que debemos adoptar es esta: Dios sabe lo que es mejor para mí, mejor de lo que yo mismo creo que es mejor para mí. Hablamos de eso hace un par de semanas y lo conversamos extensamente. Si usted no lo vio, véalo en el canal de la iglesia de YouTube, ahí puede volver a ver el mensaje. Otra de las verdades que hablábamos era que toda persona que nosotros vemos, toda persona con la que nosotros nos encontremos es importante para Dios. Que para Dios todas las personas son importantes. La semana pasada Andrés nos hablaba y nos decía que nosotros usualmente tendemos a tratar a la gente de acuerdo a lo que esa persona pueda hacer por mí. Pero que a los ojos de Dios toda persona es importante sin excepción. Todos. La persona que está a su lado, que está detrás, que está delante, el chofer que se te atraviesa, el vigilante, todos son importantes para Dios, a los ojos de Dios. Y son importantes porque Cristo murió por esa persona, al igual que murió por ti. Y eso es suficiente para darle valor a esa persona, un valor inconmensurable, porque Cristo murió por esa persona, tanto como por mí. Esa era la segunda verdad de la que hablábamos la semana pasada. Y hoy vamos a hablar de algo de lo que cada uno de nosotros tiene una opinión o tiene una creencia, tiene un concepto al respecto, tiene una convicción. Vamos a hablar acerca de propósito. Vamos a hablar acerca de la verdad que nos dice la Escritura acerca del propósito. Hay algo en lo que usted y yo tenemos en común. Usted no me conoce, yo no lo conozco mucho, con mascarilla menos, ni siquiera lo identifico, pero sí hay algo que tenemos en común. Y es que todos nosotros, los que estamos aquí, los que están en casa, todos tenemos algún tipo de creencia u opinión acerca de si hay un propósito o no para que estemos aquí. Y no me refiero solamente aquí en el edificio de la iglesia, para que estemos aquí en el mundo. Todos tenemos algún tipo de opinión al respecto, sea usted creyente o no sea creyente, pero todos tenemos alguna opinión. Puede ser que usted piense que hay un propósito en la vida. Puede ser que piense que hay un propósito, pero que quizás yo nunca llegue a entenderlo. O puede ser que usted piense que no hay un propósito, que usted nace, crece, se reproduce, muere, y quizás, si es que hay cielo o infierno, no sé, pero no le veo mucho propósito a esto. No importa lo que usted piense, pero siempre tiene una opinión. ¿Hay alguna creencia que usted tiene al respecto de si hay o no hay propósito, de si podemos o no podemos conocer ese propósito? Pero todos tenemos alguna opinión o convicción cuando hablamos de propósito. Y el tema de propósito es un tema que a todos nos interesa, que a todos nos marca de alguna manera. Es un tema que a todos nos llama la atención. Para ponerle un ejemplo, hace algunos años, el pastor Rick Warren, que usted seguramente lo ha escuchado, escribió este libro, Una vida con propósito. Rick Warren no lo conocían sino en la iglesia, pero cuando escribió este libro se volvió un bestseller. Este libro ha vendido más de 35 millones de copias. Ha sido por semanas y semanas y semanas
un bestseller en el New York Times. Es uno de los libros más vendidos. Y lo interesante es que este libro, Una vida con propósito, no lo compra gente que se está gastando los últimos centavitos para ver si encuentra propósito en su vida. No, lo compran personas como usted y como yo, que nos levantamos todos los días, tenemos un trabajo, gracias a Dios, lleva a los niños al colegio, llega la quincena, paga cuentas, llega a fin de mes, cierra cuentas, queda endeudado, qué sé yo, pero tenemos un trabajo, tenemos algo de estabilidad, tenemos una vida relativamente normal del común. Nosotros somos el target que compra este libro, Una vida con propósito. Es un libro que se ha vendido por millones y millones y millones. ¿Por qué? Porque todos nosotros, el ser humano, tiene como un vacío en el corazón, tiene un algo que nos lleva siempre a, después de que usted trabaja todo el día, llegar a su casa, darle gracias a Dios si es el caso, porque tiene un trabajo, tiene una casa, tiene una esposa, unos hijos, pero siempre, de vez en cuando, queda uno como que mirando el techo y preguntándose, ¿y todo esto para qué? ¿Cuál es el propósito? O sea, ¿esto es vivir? ¿Será que dentro de 10, 15, 20 años es lo mismo? Levantarme, trabajar, los chicos, quincena, levantarme, trabajar, los chicos, otra noche, otra quincena, otra semana. ¿Para qué? ¿Más de esto? ¿No habrá algo más allá? ¿No habrá un propósito detrás de todo esto? Y la buena noticia es que nuestro Padre Celestial nos dice que sí, que hay algo más. Hay dos verdades que nosotros debemos abrazar. Y vamos a ver la primera de ellas en Salmos. Es una verdad que la vamos a ver en dos partes. La primera de estas verdades es que Dios está haciendo algo en el mundo. Dios está haciendo algo en el mundo. Pueda que usted no lo vea, pueda que no lo crea, pero es una verdad. Y mi esperanza es que al final del mensaje del día de hoy, si usted nos sale convencido de que Dios está haciendo algo en el mundo, por lo menos le quede la curiosidad del día de mañana, mirar un poquito a su alrededor y tratar de ver si en realidad puede ver qué está haciendo Dios en el mundo. Vamos a ver hoy en el libro de Salmos. El libro de Salmos, la mayor parte lo escribe el rey David. Y la porción que vamos a leer el día de hoy, David la escribe en uno de los mejores momentos de su vida. David está guiando al pueblo de Israel a su época dorada, a una de las mejores épocas que pasó Israel. Y en este momento, en un momento donde David está en el pico de su popularidad, Israel está bien, Israel es todo un reino, todo un imperio, David escribe esto, que encontramos en el Salmo 33. Comienza en el verso 8 diciendo así: Tema toda la tierra al Señor, hónrelo todos los pueblos del mundo. Lo que está diciendo David es que todos los pueblos del mundo, todos absolutamente, deberíamos reverenciar al Señor. Cuando David escribe aquí temor, no está hablando de miedo, está hablando de un temor reverencial. Está hablando de ese momento cuando nosotros pensamos en Dios, volteamos a mirar la obra de Dios y decimos, ¡wow! ¡Qué grande es Dios! Y cantamos y alabamos las canciones aquí y es una manera de reverenciar a Dios. Es detenernos un momento y reverenciar a Dios. Decir un wow, quedarnos boquiabiertos pensando en quién es Dios. David va más allá y nos explica por qué deberíamos reverenciarlo. Y él continúa diciendo, porque él habló y todo fue creado. Dio una orden y todo quedó firme. Con solo Dios hablar, todo fue creado. Y si Dios creó todo, quiere decir que me creó a mí. No estamos hablando de que creó el universo, la tierra, los animales, no, también me creó a mí. Y por esta razón yo debería reverenciarlo. Porque Dios es el Dios creador, el Dios de toda la creación. Deberíamos detenernos, meditar un poco y pensar, si no fuera por Dios, yo ni siquiera existiría. No estaría en el mundo, no estaría aquí. Y esto nos debería llevar a la siguiente pregunta lógica. Si Dios creó todo esto, Dios creó todo el universo y me creó a mí, la siguiente pregunta lógica sería, ¿para qué?
¿cuál es el propósito? ¿Para qué me creó? ¿Para qué hizo la creación? ¿Estaba desocupado? ¿O no tenía nada mejor que hacer? ¿O hizo un experimento? Pero es una pregunta lógica, una pregunta válida. ¿Para qué creó Dios? ¿Para qué me creó a mí? ¿Cuál es el propósito? Y volvemos a la misma pregunta, ¿cuál es el propósito de todo esto? ¿Cuál fue el propósito por el cual Dios creó este mundo? David continúa, y en el siguiente verso nos dice así: el Señor frustra los planes de las naciones, desbarata los designios de los pueblos. Pareciera que cambia de tema, pero David está hablando de lo mismo. Lo que dice David aquí es que nosotros podemos hacer todos los planes que queramos. Podemos planear las vacaciones, podemos planear una salida, usted puede hacer los planes más detallados que quiera. Y dígame si no le ha pasado antes, que tiene todo listo, todo preparadito, suácate, llegó la pandemia. ¿Y dónde quedaron los planes? Dios tiene la capacidad de cancelar, cambiar, anular tus planes, no importa qué tan detallados sean, no importa qué tan rígido o detallado como sea usted para realizar sus planes. Dios tiene la capacidad de cancelar los planes de quien sea. Y ojo que lo está diciendo David, lo está diciendo un rey en el mejor de sus momentos. Un rey que podía decir, haga, y salían corriendo a hacer. Y él admite, él reconoce que Dios tiene el potencial de anular tus planes. Aún los de un rey, Dios tiene el potencial de cancelarlos. Y sigue diciendo David, pero los planes del Señor quedan firmes para siempre. Los designios del Señor, los designios de su mente son eternos. Los planes del Señor quedan firmes. Y no se pierda esa parte. Por eso cuando usted lea la Biblia, tiene que leerla despacio, meditando, verso a verso, masticando, porque nos perdemos cosas como estas. David dice, los planes del Señor, o sea que el Señor tiene planes. Y esos planes son firmes, son inamovibles, opuestos a nuestros planes, que Él los puede cambiar de un día para otro. Los planes del Señor sí son firmes y nadie puede cancelar ni frustrar los planes de Dios. Nadie, absolutamente. Ningún hombre, ninguna nación, ningún líder va a poder frustrar los planes de Dios. Los designios de Dios son para siempre. Nadie los puede cambiar. David entiende no solamente que Dios tiene planes, sino que él entiende que él es parte de ese plan, que él es parte del plan de Dios, que está en medio de ese plan y que él era parte del plan que Dios inició mucho tiempo antes de que él llegara a ser rey. David tiene claro esto. Y mi esperanza es que hoy podamos entender que nosotros también, al igual que David, somos parte de un plan. Dios tiene un propósito para el mundo. Y esa es la segunda parte de la verdad que le estaba diciendo. La primera parte es, Dios está haciendo algo en el mundo. Y la segunda parte de esta gran verdad es que Dios tiene planes y quiere que tú seas parte de ese plan. Esta es la tercera gran verdad que quiero que aprendamos. Dios tiene planes y quiere que tú seas parte de ese plan. Ahora, para David ver esto era relativamente sencillo, porque David conocía su historia. David sabía acerca de sus antepasados. David conocía la historia de que muchos siglos atrás el Señor le habló a un hombre llamado Abraham y le dijo que de él iba a ser una gran nación, de la cual iba a venir su hijo que con el tiempo iba a perdonar los pecados del mundo. David conocía esa historia y que de esa nación que viene de Abraham y salió un hombre llamado Moisés y que el Señor le dijo a este Moisés que sacara a esta nación de esclavitud y la llevara a una tierra donde iba a ser un reino de esta nación. Y con el tiempo vino David. Y que ahora David estaba en un momento de la historia, en un momento del plan, en este capítulo del plan de Dios que lo tocaba a él. Pero que era un plan multigeneracional, un plan que comenzó mucho antes y pasó por Abraham, haciendo la nación de Israel, sacando Moisés a esta nación y llevándola a una tierra donde se iban a convertir en un reino, donde iban a llegar hasta el rey David y posteriormente a Salomón y posteriormente a otra cantidad de reyes y con el tiempo iba a llegar un hombre llamado Jesús.
que es parte del plan de Dios. Con el tiempo iba a llegar Jesús. Y en ese momento, donde estuviera Jesús, era el epicentro de lo que estaba haciendo Dios en el mundo. Si nosotros hubiéramos vivido en el tiempo de Abraham o en el tiempo de Moisés, nosotros hubiéramos querido ser parte de la familia de Abraham o parte de la familia de Moisés, porque allí, como se dice aquí, allí es donde queman las papas. Allí es donde el Señor estaba actuando. Era el epicentro de lo que Dios estaba haciendo en el mundo. Y en la época de Jesús, hubiéramos querido estar allí, porque allí era donde Dios estaba actuando. Allí era donde podíamos ver que Dios estaba haciendo algo en el mundo. Quizás lo hubiéramos podido ver. Hasta que un día llega Jesús, después de haber resucitado, y le dice a sus seguidores que ahora les ha llegado el momento. Que ahora todos los que lo habían seguido a él podían ser parte de este plan multigeneracional. Así como David entendió que él estaba viviendo en un capítulo de este plan, ahora Jesús les dice a sus seguidores, ahora ustedes están invitados a ser parte de este plan, a ser parte de la historia, a involucrarte en la historia. Ha llegado el momento que todos ellos pueden ser parte. ¿Cómo podían ser parte? Debían coger sus enseñanzas y llevarlas a otras personas, contarle a otras personas que ellos habían sido influenciados por las enseñanzas de Jesús. Y esas personas a su vez contarlo a otras personas, contar que ellos también habían sido influenciados por las enseñanzas de Jesús. Y estos a otros, y estos a otros, y estos a otros, y esparcirse por todo el mundo. Esa era su parte en el plan de Dios. Dios tiene un plan multigeneracional, un plan que va de generación en generación. Y su plan es rescatar a la gente del pecado del mundo, reconciliar a la gente para que vuelvan a tener una relación con Dios, una relación con Él. Ese es el plan de Dios. Así que esta primera generación de cristianos, los que escucharon a Jesús y abrazaron esta verdad y lo contaron a otros y a otros y a otros, esta primera generación llevó el mensaje, las enseñanzas de Jesús hasta el siglo I. Y los del siglo I, generación tras generación, lo llevaron al siglo II, y esos al siglo III, y esos al siglo IV, V, VI, hasta nuestros días. Siempre a través de toda la historia ha habido un pequeño grupo de personas que han abrazado esta verdad, que Dios tiene un plan y que tú puedes ser parte de este plan. Ha habido un grupo de personas que han creído esta verdad. Y cuando han creído esta verdad, han tomado decisiones basadas en esta verdad. Y esas decisiones han tenido consecuencias. Y esas consecuencias están sentadas aquí el día de hoy. Nosotros somos la consecuencia de que haya habido un grupo de personas que creen que Dios tiene un plan y que está haciendo algo en el mundo. Y por eso nosotros estamos aquí el día de hoy. Por eso usted está escuchándonos desde casa el día de hoy, porque alguien le contó el mensaje. Alguien trajo el mensaje, alguien fue influenciado y lo trajo generación tras generación tras generación hasta nuestros días. Y han caído imperios, y han caído naciones, y han subido líderes, y han caído líderes. Pero el mensaje ha continuado, generación tras generación. Nadie puede frustrar el plan de Dios. Nadie puede cancelar los designios del pensamiento del Señor. Los planes de Dios son eternos. Ahora, todo esto suena bonito. Y es un mensaje muy de iglesia, el Señor, Salmos, David, la historia. Todo pueda que le suene muy, muy bonito, muy eclesial, todo lo que sea. Pero dentro de un rato usted va a salir de aquí y vuelve al mundo. Vuelve a su casa, mañana vuelve al trabajo, llega, a lo mejor no vino con su familia, llega a su casa y encuentra a su esposo, su esposa, sus hijos, lo que sea. Y cuando usted mañana va al trabajo y voltea a mirar a sus compañeros de oficina, usted va a pensar, aquí Dios no está haciendo es nada. En mi casa, si mi esposa ni me saluda, mis hijos ni me voltean a mirar si no sé por si tengo plata. Dios no está haciendo nada aquí. Y volteamos a ver el mundo, mi trabajo, el cliente que tengo que visitar y vamos a pensar, aquí Dios pareciera que no está haciendo es nada. Pero nada. Pero lo importante es que entendamos, necesitamos entender que en la época de Jesús era muy parecido. Jesús pudo haber salido un domingo como el día de hoy e ir al mercado, caminar, estar entre la gente, conversar con ellos, con el que vende la fruta, lo que sea. Y si le hubiéramos preguntado a cualquier judío de la época,
¿Qué está haciendo Dios en el mundo? ¿Cómo va el reino de Dios? Cualquiera de ellos le hubiera respondido, aquí no pasa nada. Y Jesús pudo haber estado a 5 metros de esa persona. Y ellos no se daban cuenta. Pudieron haber pasado hombro con Jesús y no se dieron cuenta que estaban a 5 metros del Salvador del mundo. Y si le hubiéramos preguntado acerca del reino de Dios, le he dicho, ¿el reino de Dios? El reino de Roma, querrás decir. El reino de Roma, sí. Para completar la dicha, Jesús viene y les dice cosas extrañas que ellos no entendían. Les dice cosas como esta. En Mateo recopiló una frase que dijo Jesús. Y dice así, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Y cualquiera que lo hubiera escuchado hubiera dicho, ¿el reino de los cielos? Si estamos en el reino de Roma viene avanzando. Y el reino de Roma viene avanzando con ejércitos y conquistando y nos tiene subyugados. El reino de los cielos no está pasando nada. Y podían haber estado a metros del Salvador del mundo, sin querer ver lo que estaba ocurriendo realmente, lo que estaba pasando realmente a su alrededor. Y es lo mismo hoy. El lugar donde tú vives, en tu casa, en tu lugar de trabajo, en tu lugar de estudio, Dios está haciendo algo, sino que a veces no queremos verlo. Pero Dios está haciendo algo en el mundo, está involucrado en lo que está ocurriendo en el mundo y nosotros somos invitados a ser parte de ese plan multigeneracional en el lugar donde nosotros estemos. En mi casa, en mi trabajo, en la universidad, en el colegio, donde quiera que usted esté. Estamos siendo invitados a ser parte de este plan. Esa es la verdad del día de hoy. Y de vez en cuando, si nos fijamos un poco, nosotros podemos ver pequeñas huellas de lo que está haciendo Dios en el mundo. Le pongo un ejemplo, los testimonios de bautizo. Cuando vemos un testimonio de bautizo, y por eso nosotros lo hacemos aquí, cuando usted ve un testimonio de bautizo, usualmente la gente cuenta, mi vida era así, conocí al Señor y ahora he decidido dar mi testimonio público de que soy un seguidor de Cristo. ¡Wow! Son historias que te tocan, que te conmueven. Son pequeñas huellas de lo que Dios está haciendo en el mundo. Cuando usted escucha un testimonio de un matrimonio que regresa del retiro que nosotros hacemos de Alma, y nos cuentan cómo fueron al retiro porque era la última oportunidad que le habían dado al matrimonio, y ahora están restaurados. ¡Wow! Esas son las huellas de lo que Dios está haciendo en el mundo. Cuando una persona que viene a celebra, da su testimonio público y cuenta cómo era su historia, cómo era su vida antes de conocer al Señor y cómo después de haber conocido al Señor su vida cambió y ahora está sirviendo y contando su historia y tratando de llevar a otras personas e invitarlos al reino de Dios. Esas son las huellas de lo que Dios está haciendo en el mundo. Esa es como la mano invisible del Señor. Dios está reconciliando a la humanidad consigo mismo y te está invitando a ti a participar junto a Él, a ser parte del plan de Dios. Esto va a ocurrir de todas formas, porque los planes de Dios no pueden ser frustrados. El plan de Dios, que es multigeneracional, va a continuar, sea que usted quiera participar o no, pero no queremos que se lo pierda. No queremos que se pierda la oportunidad de participar en lo que Dios está haciendo en el mundo. Y Dios quiere que participes, porque si nosotros participamos, esto va a tener implicaciones. Va a tener implicaciones en decisiones que son importantes, porque cada día es importante y cada vida tiene un propósito y es importante. Algunos de nosotros hemos tenido la oportunidad de estrenar cosas. Hace unos 3 años atrás, con mi esposa tuvimos la oportunidad de cambiarnos a nuestra casa propia, gracias a Dios. No tiene patio, no puedo tener perro, pero es nuestra casa. Nadie había vivido allí. Es pequeñita, pero nunca nadie había vivido allí. Es nuestra casa.
Y unos años atrás, hace unos 7 años, tuvimos la oportunidad de comprar un carro 0 kilómetros. Nunca nadie lo había manejado. Nunca nadie había comido dentro de ese carro. Nosotros lo estrenamos. Pero cuando uno cuenta estas cosas, es chévere, ¿sabes? Que estrené casa, chuta, vacancísimo. Carro nuevo, es chévere contarlo, es chévere poder tener la oportunidad de hacer esa clase de cosas. Pero cuando yo le cuento cómo fue cuando nos entregaron las llaves del carro, a uno no se le salen las lágrimas. Uno no lo cuenta, ese fue chévere, pero uno no lo cuenta con esa emoción, con una experiencia que tocó tu vida, que te mueve el corazón. Uno no lo cuenta así. Y nosotros también hemos tenido la oportunidad, hace algunos años atrás, trabajamos mucho tiempo para un ministerio que se encargaba de enseñarle a la gente cómo estudiar la Biblia. Y tuvimos la oportunidad de compartir con personas, con comunidades, con iglesias, y conocer gente que por primera vez podía entender lo que dice el mensaje de la palabra de Dios. Y te contaban el testimonio de cómo el Señor se estaba mostrando y revelando en sus vidas a través de la palabra. Y hemos tenido la oportunidad también de servir en el ministerio de alma, de matrimonios, y conocer parejas, y escuchar su testimonio, y ver matrimonios restaurados, o en Celebra, donde estamos sirviendo ahora, y ver vidas reparadas, vidas restauradas. Y la mayoría de estas historias no las puede uno compartir sin que se te salga una lágrima, sin que te conmueva, sin que te quebrante. Cuando tú conoces a una persona que se ha reconciliado con el Señor y te cuenta su historia, cuando tú has podido ser parte de esa historia, eso es algo indescriptible. Y eso es algo que se conoce como gozo, que va mucho más allá de una emoción o de felicidad. Eso es gozo, algo que nada más te lo puede hacer sentir. ¿Y sabes por qué? Porque estás siendo parte del plan de Dios, que es reconciliar a la humanidad consigo mismo. Ese es el plan, y eso es ser parte del plan de Dios. El resultado de participar en lo que Dios está haciendo es gozo. Por eso es que nosotros aquí en la iglesia, siempre que una persona se quiere bautizar, debe hacer su videotestimonio. Porque queremos mostrarles lo que es el gozo. Queremos invitarlo a que usted participe. Y por esa misma razón, es que cada domingo usted llega aquí temprano y hay gente que lo está recibiendo en la puerta. Y hay gente que está ahí arriba haciendo hasta lo imposible, maroma y media, para poder que la transmisión salga. Ahí están moviéndose que da miedo. Están medio chiflados, pero ahí están. Escúchelos. Por eso es que hay gente que venía los domingos cuando tenemos horario normal y pasaban toda la mañana con sus hijos porque quieren ser parte del plan de Dios, porque han abrazado esta verdad de que no hay mayor gozo que ser parte del plan de Dios. Y han entendido, hemos entendido y creemos que estamos en el lugar donde el Señor quiere que estemos, siendo parte del plan multigeneracional de Dios. Y eso es lo que nos lleva a tomar la decisión de servir a Dios, en lo que Él nos ponga, en el lugar donde nos ponga. Y ahora Dios lo está invitando a usted. El Señor te está diciendo hoy, tú puedes ser parte del plan de Dios, y tú puedes ser parte del plan de Dios, y tú puedes ser parte del plan de Dios, y tú puedes ser parte del plan de Dios. Porque quiere que aprendas y que sientas lo que es el verdadero gozo. Esa es la tercera verdad que nosotros debemos abrazar. Podemos pasar años buscando cuál es el propósito de nuestra vida, persiguiendo cosas que no valen la pena. Si tú estás en tus 20s, saliendo de la pubertad, ya entrando a la universidad, puedes pasar años, puedes desperdiciar esta época de tu vida persiguiendo cosas para que al final, dentro de unos años, pueda que tengas plata en el banco y pueda que tengas un carro parqueado afuera. Pero va a llegar esa noche en que te vas a acostar, vas a mirar el techo y vas a pensar, ¿para qué? El ser humano tiene ese vacío en el corazón que siempre nos lleva a buscar un propósito para nuestras vidas. Y nada es tan satisfactorio como saber que estás participando con lo que Dios está haciendo en el mundo. Absolutamente nada es tan satisfactorio como saber que estás sirviendo, que eres parte de ese plan. Y no queremos que se lo pierda.
Queremos que lo pueda experimentar, que lo pueda vivir, que abraces esta verdad. Salomón, el hombre más sabio que ha existido, el hijo de David, él le resume de esta manera. Salomón dice así: el corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. El designio del Señor es reconciliar a la humanidad consigo mismo, y lo va a hacer quieras o no quieras intervenir, pero nos está invitando. Te está invitando hoy a que seas parte del plan, a que tomes la decisión. Te está invitando a que des tu vida por algo mucho más grande que tu vida misma. No se pierda la oportunidad. Abrace esta verdad y hágala parte de su vida. Incline su rostro allí donde está. Lo invito a que ore conmigo. Bendito Padre Celestial, queremos agradecerte, Señor, en esta mañana por la oportunidad que tú nos has dado de ser parte de tu plan, por mostrarnos claramente de que desde antes de la creación del mundo tú ya tenías un plan para cada uno de nosotros. Para cada una de nuestras vidas tú has tenido un propósito y un plan, Señor. Ayúdanos a ver con claridad y a involucrarnos en lo que tú estás haciendo. Ayúdanos, Señor, a tener el valor para soltar aquello que no nos deja participar contigo en el propósito más grande que podemos tener, que es acompañarte a ti y ser parte de lo que tú estás haciendo hoy en el mundo, Señor. Te agradecemos, Padre, porque a pesar de nosotros mismos, a ti te ha placido utilizarnos en el lugar que nos has puesto, en nuestro lugar de trabajo, en nuestro lugar de estudio, donde quiera que estemos. Podemos ser un testimonio, podemos compartir cómo nos ha influenciado lo que tú nos has enseñado, Señor, e invitar a otras personas a que sean parte de tu reino, e invitar a otras personas a que sean parte de tu plan. Te agradecemos, Señor, te pedimos que seas tú acompañándonos hasta nuestros hogares y que pongas en nuestro corazón esa ansia de ser parte de tu plan, esa ansia de buscar tu presencia, esa ansia de compartir todo lo que tú nos das y nos enseñas, Señor. Gracias por esta oportunidad. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. No se pierda la próxima semana la quinta parte de esta serie de verdades que nos van a ayudar a despegar. Nos vemos la próxima semana. El Señor les bendiga.